Y bueno, entonces estábamos con el aplicativo. En general, primero que nada, ¿queda claro qué es lo que está pasando con el aplicativo? O sea, este proceso general de introducir a un nuevo beneficiario dentro del evento verbal. Ok, bueno, entonces si queda claro, pues no tendría que ser mucho más complicado las oraciones que habían quedado de tarea. Y entonces, pues revisémoslas muy rápidamente. La instrucción era muy sencilla, hay que integrar un nuevo participante a estas oraciones, ¿no? Y entonces teníamos la primera que la verdad es que es bastante ambigua, ¿no? No tenemos más que un sujeto de tercera y un objeto de tercera, y es aquí donde, si no tenemos mucho contexto, no sabemos si Siwat es la persona que olvida, ¿no? Tenemos el verbo namiki, que es olvidar, o si Siwat es a quien se le olvidó, ¿no? Entonces tenemos aquí un ki que nos está indicando un sujeto y un objeto, perdón, de tercera persona, ¿no? Entonces podríamos haber asumido cualquiera de las dos traducciones, y entonces la mujer se olvidó de eso, no sabemos qué es, pero nos está diciendo que es algo que podríamos reconocer, no recuerdo en ese aquí, tiene esta característica de definitud y de claridad, o sea, como que conocemos el referente, o bien podríamos haber hecho algo así como él o ella se olvidó de la mujer. Digamos, ambas son correctas en la medida otra vez que no sabemos si Siwat es quien olvida o es la olvidada, ¿no? Eso sí queda claro, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, si asumimos la primera oración, la mujer se olvidó de eso, eh, y queremos decir que se olvidó de eso y que era algo que me tenía que traer a mí, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy a introducir un nuevo participante y entonces podremos tener un nuevo afectado, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿cómo sería el verbo? Recuerden que el verbo es namiki, ay, namiki, ¿cómo sería el verbo causativo, digo, perdón, aplicativo de namiki? Ajá, con lía, ¿no? Justamente le vamos a poner el lía y tenemos aquí, además acaba en i la vocal, digo, el verbo. Entonces aquí ni siquiera tenemos que hacer cambios de vocales, ¿no? Tendremos la forma namikilía. Y ahora sí, o sea, digamos que lo que se olvidó fue del libro. Ahora sí ya no hay ambigüedad, ¿no? La mujer solo se puede olvidar de una cosa así mucho más física que de una persona. Entonces ahí claramente Insiwat es el sujeto y Inamat es el objeto, ¿no? Y entonces tenemos con Amikilía, otra vez supongamos esta oración, que la mujer se olvidó del libro. Y quiero decir que yo soy el que se afectó por su olvido. ¿Cómo podríamos, eh, ¿cómo podríamos incluir aquí a un nuevo participante? O sea, a mí como afectado por esta acción. O sea, que se le olvidó tu libro O mi libro o un libro que era para mí, que necesitaba yo. con no. Bueno, eso podría ser para el poseedor del libro, o sea, si lo dijéramos aquí, pero que queremos que yo esté en el verbo, o sea, que se vea que a mí me afectó. Y ya tenemos la forma namiquilía.
Y entonces justo esta forma aplicativa me permite tener un nuevo elemento afectado. Entonces, si soy yo, seré Nech. Y como además está en pasado, pues, perdón, Namikili, pierde la vocal final, y entonces tenemos Onechnamikili, y podemos poner otra vez Insiwat, Inamat. Perdón, no estoy poniendo las vocales largas. Y entonces, justamente esto, digamos que tenemos, la mujer se olvidó del libro, y aquí es como la mujer, algo así como olvidó el libro, o me olvidó el libro, quizás sea la mejor traducción. Digo, en español otra vez, luego no necesariamente las traducciones son lo más claro del mundo, pero básicamente estamos diciendo eso, ¿no? La mujer olvidó un libro, Inamat, cuyo olvido de alguna manera me afecta a mí, y por eso yo puedo aparecer ahora como objeto de la oración. Y entonces justamente ahí se ve, digamos que el verbo incrementó su, pues su valencia, es decir, la cantidad de elementos con los que se relaciona. Y recuerden, este nuevo elemento que aparece por el IA significa que es alguien afectado por esa acción. Y esa acción, ese efecto, esa afección, puede ser de dos tipos. Puede ser, digamos, en beneficio de, o puede ser en perjuicio de. En este caso, pues olvidar seguramente pues, es algo malo para mí, ¿no? No importa, en realidad lo que importa es que veamos que ahora hay alguien más afectado por la acción. No sé si eso sí va quedando claro. Ah, que Saraí también ya había puesto en el chat que era con Edge. Efectivamente es con Edge. Y entonces, si la mujer se olvida de un libro y esa acción afecta a la segunda persona, a ti, ¿cómo podríamos decirlo en ese caso? ¿Qué cambiaría? ¿Sería Tech? Ese sería, digamos, con Tech efectivamente habría un cambio, pero sería para nosotros, ¿no? Porque Tech es nos. Entonces, ¿cuál sería el de la segunda persona? Recuérdense el ejemplo fácil de acordarse es, piensen en el Nimitztlazoctla, ¿no? Ese mitz, ¿qué significa? Exacto, como dice Jessica en el chat, sería con mitz, ¿no? O mitz, namikilig, insiwat linamat, ¿no? O sea, la mujer se olvidó del libro y algo así como se te olvidó del libro, ¿no? O la mujer olvidó el libro y esto te afecta a ti. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Y entonces justamente ese es el significado que vamos a tener siempre como muy constante con el aplicativo. Pasemos a la otra oración. Otikpouke intomin. ¿Qué significaba Otikpouke intomin? Quienes subieron la tarea, ¿se acuerdan qué significaba Otikpouke intomin? Contamos el dinero. Exacto, contamos el dinero. Ahí el español es el que es medio ambiguo en pasado, ¿no? Es un contamos en pasado. Contamos el dinero. Y si al contar el dinero beneficiamos digamos, aquí no se puede a nosotros porque ya es el sujeto, ¿no? Beneficiamos a la segunda persona del singular, o sea, otra vez el tú. ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Cómo va a ser este verbo ahora en aplicativo?
Tenemos el verbo powa. Y a este le queremos poner lía. ¿Cómo va a ser ese verbo? La A cambia ahí, ¿no? Exacto, la A cambia ahí y entonces sería Powilía. powilía. Exactamente. Y entonces sobre powilía, ahora sí podemos decir, necesitamos un nuevo afectado. Y entonces si decimos que es la segunda persona, ¿cómo sería eso? Nada más queremos ahorita el tú, afectado por esta acción. El MITS. Exacto, otra vez el mitz. Mitzpowilía es algo así como te lo contamos y no estamos diciendo qué es lo que estamos contando. Bueno, él te lo cuenta. Ya queremos que sea la segunda persona, digo, la primera persona del plural. Ya, sabemos que es un ti, timitzpowili, y como estaba en pasado, timitzpowilique. Intomin. Y ahora sí, tenemos, te contamos el dinero. ¿Queda claro cómo fue que pasó esto? En el ejemplo de, de los verbos aplicativos, donde dice Nikawa, ¿por qué solo se puso como a Kawi en aplicativo y Sí, no eso, Kawi? en realidad ahí hay digamos, incluso hay alternancias, ¿no? Dices estos de acá, ¿no? Unimitzkawi nakat. Hay algunos verbos que tienen dos formas de aplicativo y entonces va a haber unas que son más regulares, como de hecho sí existe kawilía, ¿no? Que es como dejarle algo a alguien, y también vamos a tener formas, digamos, que han evolucionado junto con el aplicativo, que se formaron hace muchos siglos, y entonces tienen como una forma que no es tan regular. Y justo kawa tiene esas características. Tenemos el kawía, que también es abandonarle algo a alguien, y tenemos kawilía, que es abandonarle algo a alguien. Digamos, vamos a encontrar ambas formas. Lo que importa ahí es también aprender a reconocer que si acaba en guía, probablemente tengamos un verbo en aplicativo que ya se quedó, digamos, pues como sedimentado de esa forma dentro del léxico de la lengua. Entonces, una es, el kawilía es como la forma más regular, más prototípica para formar estos verbos, y kawía, pues va a tener a veces ciertos significados distintos. Con kawa no pasa, pero ahora lo digo con powa. Y entonces, justamente ahí vamos a encontrar como se llaman en lingüística dobletes, ¿no? Eso significa, es como en español que tenemos diferentes morfemas de repente para decir exactamente lo mismo, y entonces así, ¿cómo explicamos? A lo mejor esto puede ayudar, ¿no? Está el meme del gatito este que habla y forma palabras raras, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, podríamos tener formas como limpieza, que hace un sustantivo que también significa un evento, y bueno, el gatito este del meme podría decir algo como limpiación, ¿no? Y entonces, una cosa es la limpieza, que es una forma viejita de esta palabra, que en un momento cobró este significado como también de evento, y digamos que la forma regular en que el español hace estos sustantivos es conción. Y entonces podríamos tener que en algunas hablas, limpiación es una palabra que queda bien, que es la formación que esperamos, y entonces los hablantes que tienden a regularizar absolutamente todo, pues regularizan o regularizamos este paradigma y la formación de estas palabras y creamos esta nueva limpiación, ¿no? Obviamente esto hace que limpieza a lo mejor, digamos, tenga una pequeña, un pequeño uso en particular, mucho más especializado, y que entonces limpiación a lo mejor pueda cobrar el nombre o el significado general de este evento de limpiar una cosa, ¿no? En náhuatl pasa exacto, es esto justamente lo que está pasando,
Entonces, por ejemplo, con Pogua, también tenemos la forma Poguía, que tiene una especialización léxica. Ahora no recuerdo exactamente, pero si no mal recuerdo, también tiene algo que ver con aventar una cosa. Y tenemos Poguilía. Y entonces justamente este Poguilía es la limpiación, es el regular, es el que se va quedando en la lengua porque los hablantes están regularizando, y Poguía sería la forma limpieza, ¿no? Es decir, la forma viejita que ya a lo mejor no es tan clara para quienes hablan esta variante de español, ¿no? Igual con Cagua, por eso tenemos Cahuía y Cahuilía, tiene exactamente las mismas características. No sé, Saraí, si eso explica un poco la cosa. Sí, gracias. Ok, bueno, entonces dejemos estos de limpieza y limpiación. Revisemos ya el último de tarea para poder seguir avanzando en lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, Onikishkoko impili. ¿Qué verbo tenemos aquí? ¿Alguien lo encontró en el diccionario? ¿O alguien lo puede reelaborar a partir de lo que tenemos acá? Ya habíamos visto que Coco es enfermarse, ¿no? Exacto, es enfermarse, hacer daño, es enfermarse cuando soy yo, ¿no? Mococoa, y es hacer daño a alguien cuando es, digamos, transitivo, entonces Kikokoa es como lastimar a alguien, una cosa así. O Tecocoa, ¿no? A la gente. Pero entonces justo el verbo es Ishkokoa, ¿no? Lo que nos importa ahorita es también ver cómo terminan estos verbos. Y entonces, si Ishkokoa es un verbo acabado en oa y queremos hacer la aplicativa, ¿cómo sería ese Ishkokoa en aplicativo? Recuerden, necesitamos la base 3 del verbo. Y entonces la base 3 de los verbos acabados en oa, que son un grupo gigantesco de verbos en la lengua, va a perder la vocal final A y va a alargar la vocal restante. Entonces, ishkoko, y a este le ponemos lía. Ishkokolía, ahora sí sería dañarle literalmente los ojos, ¿no? Porque aquí tenemos el ishte. Y entonces, ishkokolía, ¿cómo hacemos esta oración? Onikoshkoko impili. Digo otra vez como es un pili, es un niño, va a quedar exactamente igual, pero ahora no estamos hablando de los ojos, sino estamos hablando ya del niño como con mucha más afectación. Y entonces quedaría onikishkokoli. Impili. Y entonces aquí es algo así como lastimé los ojos del niño. Además, ¿qué ejemplos, no? Así, picándole los ojos a la gente. Pero bueno, estos son buenos siempre para hablar de transitividad. Y entonces, onikishkokoli himpili sería, yo le lastimé los ojos al niño. Y esto, en la clase pasada, Malinali decía algo que es bastante interesante, que justamente, y ahora también, si no mal recuerdo, la Carolina, la que hacía el apunte sobre el libro, decía, no, o Sofía, sobre el apunte del libro, que era con no, justamente ahí se ve que también a la hora de afectar más a alguien, surge un significado de posesión, ya como que lo hemos estado viendo constantemente, ¿no? Cuando son partes del cuerpo, por ejemplo, es mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más obvio, porque sabemos que las partes del cuerpo le pertenecen a alguien.
Lo mismo si es un término de parentesco, sabemos que los elementos que son parentesco le pertenecen o están en relación con alguien. Y entonces ahí, digamos, brinca más ese significado, pero lo vamos a tener en realidad en toda la construcción, ¿no? Y este tipo de cosas se llama en lingüística ascenso de poseedor. ¿Qué es eso de ascenso de poseedor? Tenemos que un poseedor que puede estar, eh, pues digamos, marcado en una palabra, pasa a estar marcado en el verbo. Es más importante estar marcado en el verbo que estar marcado en un sustantivo cualquiera, ¿no? Y entonces justamente como pasa al evento principal, a la afectación principal, pues justamente digamos que asciende jerárquicamente y por eso se llama ascenso de poseedor. Y justamente estas construcciones de aplicativo como que tienen mucha esa finalidad, introducir poseedores que de otra manera digamos, estarían nada más como de segundo plano. Aquí son poseedores que son afectados completamente. Y eso es como uno de los recursos para los cuales se utiliza esta forma aplicativa. Pero bueno, hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda? Ya fue mucha sintaxis. ¿Todavía podemos con más sintaxis? Bueno. Pues si no hay dudas con eso, sigamos. Todavía tenemos que ver. Además, hoy vamos a ver, digamos, como al primo del aplicativo, que es el causativo, ¿no? Ahora lo veremos, pero todavía tenemos que ver algunas características que tiene el aplicativo, que son formas bastante, digamos, que ya no están conectadas literalmente o específicamente con lo sintáctico, sino más bien con el uso lingüístico. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que una cosa es que podamos describir la lengua como la describimos en general, no sé, haciendo nuestras categorías sintácticas y etcétera, y luego analizarla y estudiarla así. Pero lo que tenemos que recordar es que al final la lengua es una cosa que está a disposición de quienes hablan. Y quienes hablan no solo necesitan decir oraciones gramaticales, sino que con esta herramienta pues también caracterizan elementos sociales. Es decir, finalmente la lengua es un fenómeno social y se desarrolla y tiene vida dentro de la comunidad. Y si la comunidad tiene necesidades particulares, por ejemplo, ahora toda la discusión que ha salido, que bueno, que regresa cada de vez en cuando sobre los usos, por ejemplo, como compañere, bueno, son necesidades de la comunidad y claramente la comunidad hace lo que tenga que hacer para poder expresar cosas que de alguna manera no están en ese momento en su lengua. Otros elementos, otras partes donde esto es muy claro, o sea, donde estas necesidades brotan, es en la forma de tratar a los demás. Es decir, digamos que lo social, ¿no? La estructura social va de alguna manera a reproducirse también en la lengua a partir de estas formas de tratamiento a la gente. Y entonces, pues nosotros, por ejemplo, eh, pues luego sufrimos, ¿no? Por ejemplo, algo que no, a uno no le enseñan cuando aprende español, por ejemplo, es exactamente en qué contexto se utiliza usted. Y entonces, además, luego sufrimos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, a mí me pasaba en la facultad que me parecía que como para intentar ser más igualitarios con los profesores, digamos, como una situación más horizontal, había que hablarles de tú. Pero luego yo mismo no estaba seguro de, bajo ciertas características, por ejemplo, etarias, si era adecuado hablar de tú o hablar de usted. Y entonces justamente como que siempre había ahí un vaivén que no tiene que ver con la lengua, pues soy hablante de español, ¿no? Soy hablante nativo de español, y entonces sé usar las formas de tú y sé usar las formas de usted. Lo que no sé es luego en qué punto se aplica. ¿Por qué? Porque estamos también en un punto social en que hay un movimiento, digamos, de, por ejemplo, entre los profesores, sobre todo la gente que da clases como de humanidades y ciencias sociales, de intentar establecer justo estas dinámicas horizontales, ¿no? Luego además hay una distribución ahí de los usos, seguramente profes que comulgan más con el horizonte político de izquierda, prefieren las formas de tú, que los profes que no comulgan con ese horizonte político y entonces prefieren las formas de usted. Hay un montón de cosas que se cruzan ahí. Bueno, justamente todo esta vuelta es para decir que obviamente en una comunidad tan jerarquizada como eran las comunidades náhuatl del centro de México en el siglo XVI, antes de la llegada de los españoles y todavía mucho después, lo que tenemos son sociedades
donde hay una distinción social bastante fuerte, ¿no? Ahí pasa la oposición entre los Pili y los Masewali, y entonces digamos que si uno es Masewali, pues ya fue Masewali toda su vida y pertenece a ciertas características y tiene ciertas formas de existencia en el mundo. Lo mismo si uno es Pili, ¿no? Se corresponde con una forma de ser, con un deber ser en esta comunidad. Y entonces, digamos que además eso significa que como son dos puntos jerárquicos bien distintos, pues a este grupo se le tiene que hablar de cierta manera. Y no solo, también dentro de los masiguales, si uno le habla a su madre o a su padre, pues también va a tener formas distintas de hablar con estas personas o incluso de hablar de sí mismo, ¿no? Tampoco uno habla de sí mismo con la misma deferencia que habla del resto de las personas. Es más elegante, y para estas comunidades lo era, hablar mal de uno, ¿no? O no hablar con respeto de uno. De hecho, está considerado como algo poco adecuado hablar con respeto de uno. Y estas necesidades, esta jerarquización de la comunidad, pues se va a ver reflejada en la lengua. Y entonces vamos a encontrar que el aplicativo, este LIA que estamos estudiando ahora, va a usarse como una forma honorífica en la lengua, es decir, va a crear verbos que podemos decir son honoríficos, tienen esta deferencia social. Pero para poder oponerlos y poder observarlos, la diferencia, ya habíamos hablado en algún punto de esto, con estos verbos aplicativos donde claramente hay un uso, digamos que sí es sintáctico, va a haber entonces para poder distinguirlos una forma muy particular de generar esta forma de tratamiento dentro de la comunidad náhuatl del siglo XVI. Y de hecho, como en realidad vamos a ver textos donde siempre se habla con mucho respeto, pues van a ser muy comunes estas formas que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, lo primero que, bueno, hasta aquí, sí queda claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de una forma de usted, digamos, en la lengua, pero que se crea con aplicativo. Ok, bueno, entonces, la primera condición que debemos tomar en cuenta para esto que vamos a ver es que el aplicativo solo sirve como reverencial u honorífico en contextos de verbos transitivos. Es decir, necesita ser de base un verbo transitivo para poder hacer este cambio que vamos a ver ahora. ¿Cómo se van a comportar estos verbos? Bueno, lo primero es que claramente van a presentar un sufijo aplicativo, sobre todo el IA. Lo que dice Sofía, habíamos visto algunos usos así en el texto del Pochteca del final del semestre pasado. Y entonces, la estrategia general es a los verbos transitivos, les vamos a poner el sufijo aplicativo, que como además son transitivos, va a ser lía, ¿no? Casi todos los casos, recuerden, son lía. Estamos viendo incluso que hay oposición entre formas más viejitas, como cahuilía, como cahuía, y formas más modernas, o sea, modernas para este náhuatl, es decir, modernas del siglo XVI, para las formas regulares como cahuilía, ¿no? Entonces vamos a tener un verbo acabado en lía y vamos a tener además la presencia de un prefijo reflexivo. Es ese reflexivo el que nos va a indicar que estamos ante un proceso claramente de formas honoríficas y no de una afectación nueva a un nuevo personaje. Es ahí donde se juega la distinción entre el aplicativo general, digamos, y estos aplicativos con valores honoríficos. Y entonces, esto nos va a crear una estrategia que, bueno, no sé, por lo menos Karen Dakin, ¿no? Que como que está muy interesada ella en este tipo de estructuras desde hace mucho tiempo, propone que en realidad la traducción tendría que ser como hace algo para sí mismo. Y que entonces, justo como en esta idea de no estás, sino nada más haciéndolo en una afectación para ti, es donde se siente esta lectura de, digamos, de honorificidad, ¿no? Como solo tú por ti mismo haces las cosas, eres capaz de hacerlo para ti y para nadie más. Y entonces, digamos que ahí vamos a tener como este significado honorífico, ¿no? Que va a ser como de usted. Personalmente, yo además creo que tiene que ver con una cosa que podemos llamar iconicidad. Y eso es una cosa que, digamos, como que la lingüística contemporánea empieza a reconocer. En realidad no empieza, ya tiene unos muchos años,
todavía no es una cosa que esté en todos los modelos lingüísticos. Digamos que de alguna manera dentro de la lengua también se pueden calcar o pueden hacerse cosas que tengan que ver con la reproducción del mundo exterior o incluso de nuestra forma cognitiva, de la manera en que procesamos la información del exterior. Y esto, pues en realidad lo que atenta es contra la idea más clásica de Saussure, ¿no? Ya saben, Saussure es como el padre de la lingüística moderna, porque la lingüística es mucho más antigua que eso, eh, que hablaba acerca de que el signo lingüístico es completamente arbitrario, es decir, no hay nada en el mundo que motive a que una forma o una palabra sea como es, más allá de su propia historia, ¿no? Y entonces en proto-indoeuropeo o en proto-yuto-azteca o en proto-lengua que quieran, vamos a encontrar que ahí más bien pues empezaron a ponerse nombres a las cosas y eso no estuvo motivado por absolutamente nada. Bueno, lo que hemos ido estudiando y entendiendo en los últimos años es que en realidad eso hay que tomarnos con pincitas y que sí hay puntos en donde la propia estructura de la lengua puede reflejar algún elemento exterior o, insisto, nuestra propia manera de entender el mundo en términos cognitivos, digamos, ¿no? Entonces, justamente, eh, digamos que esta forma de generar palabras tan largas, tan grandes, porque son palabras muy grandes, es icónico, es decir, tiene alguna relación con la distancia social. Y entonces, entre más distante sea uno con su interlocutor, también va a ser palabras más largas para hacer esa distancia icónica. Es decir, para que incluso en el discurso se vea que estamos tomando distancia de nuestro interlocutor. Y es muy parecido, nosotros en español mexicano tenemos estos giros. Cuando uno quiere ser muy amable, pues además utiliza formas como disculpe, de casualidad tendría usted, ¿no? O sea, ya desde ahí estamos presuponiendo un mundo distinto, estamos generando un texto y una cosa muy larga para decir, para pedir una cosa como 1 kilo de tortillas, ¿no? O una cosa así. Y entonces digamos que eso también está siendo parte de esta iconicidad y se ve que a lo mejor viene heredada de estos usos que había en náhuatl, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un lugar donde hay mucha influencia de por lo menos las lenguas mesoamericanas dentro de nuestro español mexicano, y ya saben que además el español mexicano tiene la fama de que somos muy amables, muy no sé qué, ¿no? Entonces, a lo mejor viene de ahí, es solo una hipótesis, no lo sé. Pero bueno, entonces, digamos que tenemos este significado de hacer algo para sí mismo y esta idea de iconicidad, y entre las dos cosas pues están, digamos, apoyando lingüísticamente a estos usos aplicativos con sentido reverencial. Y ahora sí, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues podemos tener, miren, y aquí me fui por la otra forma de Cagua, que es Cahuilía. Podemos tener una oración como Kikawa, ¿no? Esto es, ya sabemos, él lo deja o ella lo deja, y una forma aplicativa kikawilia, que esto sería más bien como se lo deja, donde ya hay una forma, una nueva persona que está resultando afectada por esta acción. Si queremos una forma reverencial de kawa, tendríamos que hacer el aplicativo, kawilia, y entonces aparecerá este reflexivo, kimo kawilia. En estos casos, este ki sigue siendo, ya no es la persona afectada, sino es el objeto común y corriente del verbo. Es decir, no estamos ante una nueva afectación, sino tenemos exactamente la misma estructura previa del verbo, y esto lo sabemos porque, digamos, este cambio de alguna manera está bloqueado por el reflexivo. Es decir, al aparecer el reflexivo, ya tuvimos ahí nuestro aumento de participantes, lo que le permite a este key seguir siendo exactamente el mismo objeto directo, que siempre ha sido, ¿no? Entonces, no sé si con esto, digo, antes, no sé si esto está quedando claro, hasta aquí. Y lo que pregunta Sofía en el chat, justamente también es parte de la iconicidad. No sé si lo están viendo, pero pregunta de una forma como Nimitztlosacamachililia, y entonces justamente dobles aplicativos podrían tener también este signo ¿cómo se llama? De iconicidad para poder generar formas más largas. E incluso también podríamos tener
formas como, bueno, hemos visto, no sé si hemos visto como Tsinoa, ¿no? Y luego todavía aplicativos sobre Tsinoa y tener una palabrota gigantesca. Sí, tiene que ver con esta iconicidad. Hay veces que se cruza con otras cosas, pero está relacionado con ello. Pero antes, esto está quedando claro, está quedando este proceso claro. Ok, bueno, Saraí ya alzó la manita, el resto del grupo. Ok, Jessica también dice que sí. Bueno, entonces, lo que es importante reconocer es que va a haber un reflexivo. Ese reflexivo va a copiarse, o sea, va a copiar sus características del elemento que sea el sujeto, y ahorita vamos a ver que no necesariamente hace referencia a él, y esto permite que lo que es fundamental, lo que es muy crucial para estas cosas, es que la marca de objeto va a seguir siendo la del objeto original del verbo. Aquí no hay la introducción de una nueva persona afectada en la medida en que lo era con el aplicativo normal, sino que va a mantener su estructura, el verbo, y va con el reflexivo a cancelar esa posibilidad de introducir un nuevo afectado. Y entonces esto, digamos, para simplificarlo, lo que significa es, si ven un aplicativo y un reflexivo, es una forma reverencial del verbo y estamos hablando ante alguien a quien se le tiene respeto, ¿no? Esto además va a hacer que siempre tengamos un orden muy claro en la aparición de los afijos, de los prefijos de estas estructuras. Siempre vamos a tener el prefijo de sujeto, el prefijo de objeto, que va a ser probablemente un prefijo de algo que es definido, y luego el reflexivo. Y después inmediatamente la raíz verbal, bueno, el verbo, que va a tener un aplicativo, ¿no? Eso siempre es importante recordar que va a estar este elemento aplicativo para poder generar el sentido reverencial. Y entonces vean, por ejemplo, tenemos otra vez con chiwa, hacer, tikchiwa, eso es lo haces. Y tikmochiwilia, eso es usted lo hace. Y entonces otra vez vean cómo el objeto sigue haciendo referencia a un lo, no a un le. Y lo que cambia en nuestra traducción, lo más fácil cuando tenemos la segunda persona del singular, pues es traducir por usted, ¿no? Obviamente, usted no necesariamente reproduce los distintos usos reverenciales de la lengua, pero pues nosotros que no tenemos tantos usos y que además usted empieza a perderse en ciertas hablas, por ejemplo, en las hablas como más, digamos, de la gente clase mediera de la Ciudad de México, el usted ya casi no se usa, ¿no? Entonces, además está perdiéndose y es porque no tenemos muchos usos reverenciales en nuestra comunidad, ¿no? Otra cosa que hay que decir respecto de esta construcción es que no podemos utilizarla para referirnos a la primera persona de singular, es decir, a yo. Es un acto de grosería impresionante en las comunidades nahuas que todavía utilizan sistemas reverenciales complejos. Y en esta comunidad que lo tenía, es decir, la del siglo XVI, es una grosería completa hablar de uno mismo con respeto, ¿no? Entonces no vamos a encontrar que cuando tengamos esta construcción se haga referencia a una persona. ¿Qué va a pasar? Digo, a la persona que está hablando. ¿Qué va a pasar? Sí vamos a encontrar en algunas ocasiones que el sujeto es la primera persona del singular, ¿no? Porque, bueno, uno puede hablar y hacer las cosas y mostrar respeto a su interlocutor o a un elemento del que se está hablando en el contexto específico que se está hablando. Y entonces, ahí, porque los sufijos reflexivos van a copiar el rasgo de persona, o sea, como son reflexivos, necesitan copiarse del sujeto. ¿Queda claro eso? Me parece que es algo que debemos como detenernos si no queda claro. Sí, no, tal vez. Sí, 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 yo también le pido que lo pueda repetir, por favor. Ok, perfecto. Recuerden que tenemos una serie de elementos
que llamamos reflexivos, ¿no? Entonces, para la primera persona, el ni, teníamos la forma no. Para el ti plural, teníamos la forma to. Y para el resto de gente, tenemos la forma mo, ¿no? Entonces, podemos encontrar un timo y el verbo, y esto es un tú, a ti mismo, un mo nada más, obviamente con nuestra marca cero, que es un él a sí mismo o ella a sí misma, y bueno, con anmo, bueno, ammo también para ustedes a sí mismos, y uno en plural para tercera persona, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo en este momento es que, bueno, de esto sí se acuerdan todos, ¿verdad? Sí, Ok. Y entonces lo que es muy importante que vean es que este reflexivo va a existir de la forma en la que existe, o sea, va a ser no, va a ser to o va a ser mo, según quién sea el sujeto. O sea, eso no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque digamos que sintácticamente, o sea, estos elementos copian. No es una característica propia, sino que copian la persona que es el sujeto. ¿Por qué? Porque en esencia estos reflexivos significa que quien actúa, actúa sobre sí mismo. Y entonces si no es sobre sí mismo, pues tendríamos una oración cualquiera igual que las demás y no tendríamos un reflexivo, tendríamos uno de los elementos que son afijos de objeto común y corriente, ¿no? Porque no es una actuación sobre la persona en sí. Y entonces esto significa que si tenemos un sujeto en primera persona de singular, o sea, un ni, o en primera persona de plural, o sea, un ti, forzosamente el reflexivo va a copiar esa característica de persona para aparecer en el verbo. Lo que estoy diciendo es que eso nunca podemos interpretarlo como que el hablante está hablando de sí mismo con respeto cuando tenemos esta construcción. Entonces pensemos, por ejemplo, una oración como Nictlasoctla intoteucho. Esto es así como amo a nuestro Señor, ¿no? Intoteucho ya en el náhuatl del 16, pasado por los franciscanos, además es Dios, ¿no? Entonces, algo así como amo a Dios, una cosa así, no se lo creen en serio, yo no amo a Dios, pero bueno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nictlasoctla, pues bueno, puede también tener una forma aplicativa, Nictlasoctilia, y entonces, obviamente, como estamos hablando del señor, de un señor, ¿no? Un gobernante o de Dios, pues digamos que estamos hablando de él con respeto. Pero si hacemos un verbo con aplicativo y yo soy el sujeto, pues va a tener que copiar el no de ese ni. Y entonces tenemos nicnotlasoctilia intoteuyo, ¿no? Es algo así como amo a nuestro Señor, pero aquí el que es respetado no soy yo, porque yo no puedo estar hablando de mí mismo con respeto, otra vez eso sería muy grosero. Estoy hablando con respeto del teutli, del Señor. Y entonces, justamente este proceso de ponerle el IA va a permitirme incluso hablar de objetos con respeto, es decir, a lo mejor no estoy respetando a mi interlocutor, sino una cosa de la que estoy hablando, pero va a tener la consecuencia, como tengo aquí en primera persona de sujeto, de tener no con dentro de la estructura de mi verbo. Y entonces digamos que parece que estoy hablando de mí con respeto a causa del reflexivo. La cosa que estoy diciendo es tengamos cuidado, no lo podemos interpretar así en realidad, tenemos que interpretarlo como que se está hablando de otro elemento o de la persona con quien estoy hablando con respeto. Y entonces digamos que a pesar de que aparezca no es una cosa que sea respeto hacia mí, sino que va a ser un respeto externo a mí. Es una problemática más bien como social, más que lingüística. Entonces, no sé si queda claro. Sí, Sofía. ¿Se puede aglutinar para evitar como esa problemática, algo así como ni totequiu tlazoquilia? No, porque una vez que ya tienes el día, forzosamente, o sea, si quieres hablar con respeto, forzosamente necesitas ahí el reflexivo, ¿no? Porque si no el significado va a ser otro. Lo que podrías, digamos, si es aglutinarlo, incorporar al objeto y entonces tener un verbo como teutlazoctla, ¿no? Como amar al Señor, pero digamos que cambia un poco ahí el significado, si digo
ni Teutlasoctla, es algo así como soy amante del Señor como constantemente, ¿no? Como que es una de mis características primordiales, no tanto como que en este preciso instante esté amando al Señor. Entonces, digamos, a lo mejor si soy muy católico, ¿no? Podría decir algo así como ni Teutlasoctla, pero si es una cosa muy eventual, muy que pasa en ese momento, no tendría esa forma y más bien sería una oración como la que está aquí. No sé si queda claro eso. Sí, gracias. Perfecto. Y el resto del grupo, ¿cómo vamos? ¿Sí se entiende esto último del ni no tlazoctlen toteuyo? Ok. Ya dijeron que sí, entonces eso es la afirmación más clara de todos. Obviamente, nada más hay que decirlo, los verbos bitransitivos tendrán este mismo comportamiento. Recuerden que los únicos verbos bitransitivos sin ser aplicativos en náhuatl son ilhuia y maca, ¿no? Entonces, esos también van a tener formas honoríficas y va a ser muy parecido a lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, de maca puedo hacer la forma maquilía, y ahí sí, como además maca es un verbo, y digo, bitransitivo, no hay otra manera de interpretarlo más que como una forma honorífica, ¿no? Y entonces, nignomaquilia intomin es algo así, yo le doy el dinero a alguien a quien respeto, ¿no? Y entonces aquí recuerden que el objeto, digamos, claramente hace referencia a una persona que apreciamos, ¿no? Y quien recibe en este caso el objeto que se da. Recuerden, maca es dar. Lo mismo va a pasar con el guía. Con estos casos yo creo que no es mucho más complicado, solo hay que reconocer que vamos a tener un reflexivo, ¿no? Para esta cancelación del aumento de valencia, digamos, y la creación de la forma honorífica. Y bueno, en realidad la otra cosa que podemos observar que puede ser un poco complejo es que podemos, un poco lo que decía Sofía ahorita en el mensaje, en el chat, podemos tener dos aplicativos en algunas formas, en donde uno puede ser interpretado como un aumento de valencia, es decir, el proceso general del aplicativo, y el segundo aplicativo ser interpretado como una forma honorífica. Y entonces, por ejemplo, vean, Nixiwa in Tlaxcali, eso es, yo hago tortillas, esta oración ya no debe causarnos ningún problema. Además, siempre es mi ejemplo para verbos transitivos, ¿no? Ya no soy muy ingenioso, ustedes perdón. Podemos tener Nimitzihuilía in Tlaxcali, y entonces fíjense, aquí tenemos hacer aplicativo y tenemos un mitz, y no tenemos ningún reflexivo. Entonces, este es un proceso común del aplicativo en el cual lo que pasó fue que aumentó una persona, hay un nuevo ser afectado, y bueno, resulta que ese ser afectado es la segunda persona, es un tú, y entonces deja de ser hago las tortillas por te hago tortillas, ¿no? Hago tortillas en tu beneficio. Eso es básicamente lo que está diciendo. Pero luego resulta que qué tal que ese MITS, pues es, no sé, Moctezuma, ¿no? Y entonces ya no le voy a hablar nada más de MITS, porque pues va a ser una falta de respeto, ¿no? Digo, si ni lo veían a los ojos, ¿no? Entonces imagínense llegar y decirle, así como ni Mitsihuilin, Tlaxcali, Moctezuma, pues no, nos va a ir muy mal. Entonces tenemos que hacer una forma mucho más honorífica, y entonces podemos generar un nuevo verbo honorífico a partir de este. Y entonces tendríamos Nimitz no chihuililia in Tlaxcali. Y entonces fíjense, tenemos este chihuili, que es aplicativo, que además está relacionado con este mitz de acá, o sea, es el que nos permite tener ahí un objeto humano, y tenemos este lía, que nos va a permitir meter este no, el reflexivo. Recuerden que ese es porque es ni, no porque yo esté hablando de mí con respeto. Y entonces, justamente, relacionarlo con este reflexivo, y entonces sí decir, como yo te hago tortillas, y resulta que te hago tortillas es a una persona a quien respeto, o a las tortillas también puedo respetarlas, pero no, seguramente aquí es la persona. Y entonces nuestra mejor traducción al español, le hago tortillas a usted, ¿no? Ni mis chihuililia in Tlaxcali. ¿Queda claro esto de aquí? O sea, lo que importa es que vean que el reflexivo, perdón, que el aplicativo puede volver a aplicar en un verbo que ya era aplicativo para generar este sentido reverencial. ¿Sí queda claro eso?
Ok, Eric ya puso... Ya, bueno, ya hubo una lluvia de palomitas verdes, entonces podemos entonces por ahora dar por visto el tema del aplicativo y lo que necesitamos en realidad es contraponerlo con, les decía, el primo del aplicativo, ¿no? Que este va a ser el causativo. Ahora nada más dejen ver dónde quedó el archivo para proyectar. Ya aquí está el archivo. Y entonces, ahora sí hay que proyectarlo. Ah, no, esperen, estoy hecho bolas con tanta ventana. Aquí está. Entonces, decía, el aplicativo no está emparentado en realidad, pero podemos pensarlo como el primo. No sé cuál sería el bueno o el malo, a lo mejor no hay valoraciones, pero era como intentar pensarlos como gemelos, pero bueno, no importa. Entonces, decíamos, el aplicativo está relacionado con el causativo. El aplicativo, decíamos que lo que nos ayuda es a introducir un nuevo participante, un nuevo elemento. Si nos vamos y lo hacemos un poco técnico, este elemento que es nuevo, siempre, siempre, siempre va a ser un objeto. No solo va a ser un objeto, va a ser humano. Y entonces, digamos que nuestra afectación o la lectura de este aplicativo es que este nuevo objeto está de alguna manera afectado por la acción que se está haciendo en el verbo, ¿no? Y entonces va a crear verbos bitransitivos o verbos transitivos a partir de verbos que tenían una valencia distinta, un número de participantes distintos, y entonces este nuevo que entra solo puede ser interpretado, ahí sí es sí o sí, como un afectado. El causativo se va a relacionar en general con el aplicativo en la medida es que también introduce un nuevo elemento, pero este nuevo elemento que es introducido es un sujeto. Y eso es lo que lo distingue del aplicativo. Y entonces, les pregunto a ustedes, ¿a qué les suena causativo? A lo mejor con eso podemos empezar a entender de qué se trata este sujeto nuevo. ¿Alguien alguna hipótesis de qué suena causativo? Ay, escribieron en el chat y no vi, perdón. Ajá, dice Eric, bueno, dice desde Jessica y David que provoca, que causa, ¿no? Dice Eric que es el causante, y efectivamente, estamos hablando no de causas, sino de causantes. Es decir, vamos a introducir a un elemento, a un nuevo sujeto, que es el que va a causar la acción en estos verbos. Quizás en español, vamos ahora a ver cómo es la traducción más clara al español, pero a lo mejor si empezamos pensando en una oposición entre verbos en español, nos vaya quedando mucho más claro qué es lo que pasa con estos verbos. Entonces pensemos en el verbo morir. Les digo que los ejemplos de gramática luego son medio tristes. Pero bueno, morir. ¿Qué significa morir? Lo primero que se les venga a la mente. Tampoco es tan difícil, pues. ¿Qué es morir? Terminar con la vida, terminar con un acto. A ver, terminar con la vida, dice David, terminar con la vida. Pero, por ejemplo, cuando decimos terminar con la vida, es porque alguien hizo que terminara o porque simplemente pasa que se termina. ¿En qué pasa que se termine? Pues ya sea por una enfermedad o algún otro imponderable. Exacto, ¿no? En realidad no estamos, sobre todo lo que es importante es
lo dice Eric en el chat, que cesa la existencia, digamos. Y es un proceso en el cual, pues yo no hago más nada, ¿no? Siempre hemos puesto este ejemplo de morir para verbos intransitivos, porque en realidad ni siquiera es como que yo tenga mucha, digamos, eh, mucha voluntad en la acción, ¿no? Simplemente sucede. Y entonces podríamos tener, no pongamos una oración tan triste, y aquí se va a ver cómo hay una jerarquía de animales, digo, porque no va a ser una oración tan triste, o es lo que busco, algo así como mi pez se murió. Digo, es que es más triste entre más pelo y más grandes tengan los ojos, ¿no? Como que esa es nuestra jerarquía rara. Y entonces como que el pez, digo, yo supongo que también puede ser triste, pero quizás un poco menos. Y entonces mi pez se murió, el pez ahí no hizo absolutamente nada, simplemente sucedió que pues le pasó esta acción que es morirse, ¿no? Pero tengamos en oposición a morir el verbo matar. ¿Qué significa matar? ¿Causarle la muerte a alguien? Exacto, es causarle la muerte a alguien. Una forma que podríamos, digamos, explicar el significado de matar, utilizando su relación con morir, sería algo así como hacer que alguien se muera. Y entonces, si quiero hacer una oración como la de arriba, mi pez, pero con el verbo matar, ¿cómo podríamos hacerla ahora? A mi pez lo mataron. Por ejemplo, a mi pez lo mataron, pero nada más para que no sea más claro, Saraí. ¿Quiénes lo mataron? Pues, no sé. Alguien. Maté a mi pez. Bueno, ahí ya nos estamos involucrando. Entonces, pensemos, por ejemplo, una oración como la que proponía Saraí, y se me ocurre así como: los niños malos mataron a mi pez. A mi pez, o maté a mi pez. Está bien además que tengamos esas dos oraciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es el que muere? El pez. El pez. ¿Y quién es el que hace la acción? ¿Quién es el causante de la muerte? Pues en la primera oración son los niños y en la segunda yo. Exacto. En la primera son los niños, en la segunda soy yo, y entonces fíjense cómo, si decimos que morir, digamos, o bien, si decimos que matar es la forma causativa en español de morir, fíjense cómo aquí en la forma no causativa, el pez es el sujeto, se murió, ¿no? O sea, si fuera plural, mis peces se murieron. Y en la forma causativa, que sería matar, tendríamos que el pez es el objeto directo. Y entonces, justamente, respecto a eso, podríamos decir que el nuevo elemento que se introdujo en la forma causativa va a cobrar la posición de sujeto. Y es el sujeto el que va a afectar de tal manera al viejo sujeto, que ahora es el objeto, que bueno, es el causante de ese verbo. Y entonces, por ejemplo, no es lo mismo, o sea, aquí en estos casos, pues el sujeto va a ser quien efectúa la acción, quien causa la muerte. Mientras que en estos, pues simplemente vamos a observar un proceso que sucede y ya. Y más o menos esto es lo que va a pasar en náhuatl con las formas causativas. Es decir, vamos a tener un verbo que en su forma causativa va a significar hacer que otra persona haga esta otra acción. Y entonces justamente ese es el gran rango de significados que vamos a encontrar con el causativo. Para verlo con otro ejemplo de español antes de pasar al náhuatl, tendríamos, por ejemplo, el verbo salir. ¿Qué significa salir?
Dejar un lugar. Dejar un lugar. Sí, como abandonar un lugar. Voy a ponerlo por abandonar porque dejar creo que es un poco ambiguo en español, ¿no? Entonces, abandonar un lugar. Que además era abandonar un lugar que era un contenedor, ¿no? Porque sales de algo que te contiene hacia el exterior. Una cosa así, pero bueno. Que no nos preocupe mucho eso ahora. Que en términos de significado, no estoy buscando un verbo específico ahora. ¿Cuál sería la forma causativa de salir? Si salir es abandonar un lugar, ¿cómo podría decir, en términos así muy amplios, muy semánticos, como una oración casi, la forma causativa de salir? Que es muy parecido a esto que decíamos acá. Bueno, sí, Eric ya nos dio el verbo además, ¿no? Que es sacar. Entonces, efectivamente, salir y sacar están relacionados bajo esta misma idea. Es decir, salir es abandonar un lugar, mientras que sacar es hacer que X abandone un lugar. Y entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir algo como el perro se salió que saqué al perro. En los dos casos, el perro sale de la casa, digamos, ¿no? Estaba dentro y pasó algo que hizo que abandonara el lugar que consideramos interior. Puede ser casa, puede ser lo que sea. Pero en el primero, simplemente estamos diciendo básicamente que él quiso hacerlo o que por alguna razón lo hizo y no sabemos cuál es ni nos interesa. En la segunda, saqué al perro, soy yo el que hace que el perro salga. Puede ser porque no me gusta que esté adentro, puede ser porque fue sacarlo a un paseo, ¿no? Incluso eso significa sacar al perro, es como pasear, no sé, a que conozca más perros, no sé, esas cosas, ¿no? Y entonces aquí, el que tiene la voluntad de hacer que el perro salga soy yo. Y entonces yo soy un nuevo sujeto en este evento del perro sale. Y justamente eso es lo que nos interesa decir cuando tenemos verbos causativos, que hay una nueva forma de entender cuál es la relación en el evento que se está describiendo con un verbo, porque hay una persona, un ente humano, que está provocando que esa acción suceda. Y justamente por eso, decía causativo más que hablar de causas, habla de causantes. Va a ser un causante humano, animado, con mucha voluntad para poder, para que la acción suceda, digamos. Y entonces, bueno, hasta aquí. ¿Va quedando claro qué es el causativo? Ok, Jessica ya dijo que sí, el resto vamos bien. Ok, bueno. Entonces, bueno, esto es la explicación que acabo de dar, está ahí escrita por si la necesitan repasar. Lo que nos importa es cómo funciona Náhuatl. En Náhuatl, así como el aplicativo, el causativo va a aparecer después del verbo. Fíjense que si somos un poquito, si nos da por hacer morfología, digamos, vamos a encontrar una cosa que es muy bonita en el verbo náhuatl, ¿no? Bueno, bonita para quienes les guste la morfología, para los demás no sé si sea bonito, pero tiene algo de bello incluso. Bueno, el punto es que, si se acuerdan, teníamos el verbo y hemos dicho que antes del verbo van a estar los prefijos de sujeto, objeto, etc. Pero si se acuerdan, la voz pasiva va a aparecer justo después del verbo. El aplicativo va a aparecer después del verbo. Y el causativo va a aparecer después del verbo. Básicamente, lo que estamos observando en el náhuatl es que el verbo tiene una posición para este tipo de procesos. ¿A qué me refiero con proceso?
al cambio que va a haber en el número de participantes dentro de la oración. Sabemos, lo hemos dicho o lo hemos estado diciendo desde el principio de este semestre, que los verbos vienen como con un número general de participantes, ¿no? Y es donde aplicábamos. Si es intransitivo, tiene 1, si es bitransitivo, tiene 2, digo, tiene 3, si es transitivo, tiene 2, ¿no? Y entonces, digamos, eso es el verbo dentro de su significado. Para eso no necesitamos nada más. El verbo ya incluye esa información y nosotros la llenamos simplemente. Pero hemos visto también que hay maneras de alterar esas relaciones, es decir, de cancelar a un participante y ahora estamos viendo que hay una manera de aumentarlos, ¿no? Entonces, lo que llamamos pasiva, la voz pasiva en náhuatl, lo que hace es disminuir a un sujeto, quita a un sujeto y hace que el viejo objeto directo se convierta en sujeto, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en la voz pasiva en español. Con el aplicativo estamos viendo que aumenta un participante, un objeto, y es un objeto humano que va a ser afectado por esta acción. Y con el causativo lo que aumentamos es un sujeto que es el que instiga a la acción, es el que obliga a que suceda la acción. Y entonces fíjense cómo estos tres que en términos de significado pues son más o menos lo mismo, pertenecen a un mismo grupo de elementos, un grupo de elementos o de morfemas que significan cambiamos el número de participantes del verbo, fíjense que todos tienen una posición parecida, todos van después del verbo, digamos, normal. Y entonces justamente esto es alguna regularidad que estamos viendo en el náhuatl y que no debemos obviar, es decir, que hay una posición para este tipo de cosas dentro de la morfología del verbo. Y eso es una cosa que va a ser muy regular y nos va a permitir observar toda esta serie de procesos que se relacionan con el verbo, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más era para que vean el causativo, también va a ir después del verbo tal en el mismo lugar donde aparece la voz pasiva, recuerden que este es un lo, generalmente, el aplicativo, que generalmente es un lía, y un causativo, que este tiene dos formas, tiene un tía y tiene el tía, según el tipo de verbo. Entonces, bueno, lo que importa es que veamos que esto está ahí, ¿no? Siempre va a aparecer en este lugar. Y ahora sí, ¿cómo va a funcionar en náhuatl? Pensemos en una oración como Satsi intlacat. ¿Todos recuerdan qué es el verbo satsi? Bueno, y si no está ahí abajo, pero sí se acuerdan qué es este, ¿verdad? Gritar, ¿no? Es gritar, efectivamente. Y entonces, satsi intlacat es algo así como la gente grita, o el hombre grita. Pero queremos decir que alguien hizo que gritara. Por ejemplo, ¿qué tal que yo lo espanté y entonces gritó? Y entonces para eso vamos a poner un tía. Este tía es el morfema que nos permite hacer el cambio en la valencia del verbo, es decir, aumentar un nuevo sujeto. Y entonces ahora puedo decir nixaxitía intlacat. Y entonces fíjense, este objeto de acá es este tlacat, que antes era el sujeto. Pasó a tomar la posición de objeto y ahora la posición de sujeto me queda libre para involucrar al causante de esa acción. Y entonces, entonces puedo poner un ni ahí y tengo nitzaxitia intlacat, yo hago, perdón, que el hombre grite. Yo soy el causante de que el hombre grite. Ese es el significado de este verbo en su forma, perdón, causativa, ¿no? Con el tía, que va a ser en general el morfema más usado para estas construcciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, yo creo que con la manera más fácil de verlo, es con el verbo miki. Todos se acuerdan qué es el verbo miki, ¿verdad? Morir. Es morir, efectivamente. Y entonces si digo que yo me muero, voy a decir ni miki. Y ya esto es otra vez como, pues es como la oración del pez se murió, ¿no? Yo no hice nada para morirme, simplemente pasó que no sé, alguna tragedia que hizo que me muriera. Espérame que le cambié el ani.
Si ahora quiero decir que fue alguien el que causó mi muerte, supongamos que es la primera persona, no, la segunda persona del plural, o sea, ustedes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar mi verbo causativo. Ahora vamos a explicar cuáles son las características morfológicas, ya ven que siempre se pierden vocales, de los verbos causativos. Solo voy a decir que la forma causativa de Miki requiere de la forma mic. Y entonces a mic le voy a poner mictía. Mictía es la forma causativa de Miki. Entonces, ¿qué creen que significa mictía? Matar. Exacto. Mictía es el matar del náhuatl. Y entonces, si la oración anterior era ni Miki, yo me muero, y ahora quiero decir que yo me morí por afectación de otras personas, pues yo me voy a convertir en el objeto. Y entonces va a ser Nech Mictía. Eso es, él me mató, ¿no? Y habíamos dicho que era la segunda persona del plural para que se vea que haya más morfemas, y entonces sería Anech Mictía. Ustedes me matan. Y entonces fíjense, aquí yo era el sujeto, aquí soy el objeto, y ahora eso nos ha permitido introducir un nuevo sujeto para decir quién es el causante de esta nueva oración. Entonces, literalmente, mictía, más que, si quisiéramos hacer una traducción muy literal, más que matar sería, ellos hicieron que yo me muriera. Claro que, bueno, en español tenemos el verbo matar, que significa eso, podemos traducirlo por matar, pero vamos a observar que hay veces que no es posible hacer esa construcción y tendremos justamente una cosa como la que acabo de decir, ¿no? Ustedes hacen que yo me muera. Y ese es, digamos, el significado general de las construcciones que vamos a tener con el causativo. ¿Hasta aquí va quedando claro todo? Ah, mire, y aquí está valoración. Se ve que son los mismos ejemplos los que pienso. ¿Sí está quedando claro? Ok. Bueno, hasta aquí, estos dos casos con Satsi y con Miki han sido verbos intransitivos que pasan a ser verbos transitivos. Es decir, había un solo participante, el que se muere o el que grita, y con la forma causativa, ahora hay dos elementos relacionados ahí. El que grita, que está de por sí siempre ahí porque estos verbos significan eso, y quien hizo que sucediera la acción, que es el nuevo elemento que está apareciendo. ¿Qué va a pasar cuando este proceso es más bien el de un verbo transitivo hacia un verbo bitransitivo, es decir, un verbo que de por sí ya tiene dos participantes, dos elementos con los que se relaciona, y ahora va a pasar a tener tres? El que hacía la acción originalmente, el objeto de esa acción y el nuevo causante. Esto se parece en realidad mucho a los casos que veíamos la semana pasada o el martes pasado, ya no recuerdo, con verbos bitransitivos en general en la lengua. Es decir, ya decíamos, fue el martes pasado, que cuando tenemos verbos bitransitivos, solo podemos identificar dos participantes en la palabra verbal. Va a pasar exactamente lo mismo aquí, y entonces el elemento que se va a marcar como el objeto va a ser el viejo sujeto de la oración, y el elemento que era el viejo objeto, el objeto de la oración original, digamos, pues no va a estar marcado en la palabra verbal. Es como maca, ¿no? Recuerden que con maca solo marcamos quién da y a quién se le da, y lo que se da, eso no nos importa, no aparece indicado en la palabra verbal. Esto es lo mismo que va a suceder con los verbos transitivos cuando se vuelven causativos. Entonces, por ejemplo, el verbo chihuahua, ya, otra vez, el verbo chihuahua es hacer, con esto no deberíamos tener mayor problema.
tenemos una oración como Nikchiwa nokal. Yo hago, perdón, aquí era mi casa. Bueno, no, más bien cambiemos de aquí el yo hago tu casa, Nikchiwa Mokal, ¿no? Esto no tiene ya ninguna dificultad. Esta C de acá hace referencia a la casa, ¿no? Eso ya debería también quedarnos muy claro. Y entonces podemos hacer una oración como Tinetchiwaltia Mokal o Inmokal. Fíjense cómo los verbos transitivos van a tener la forma el tía para el causativo y ahora este ni de acá, que era el sujeto, pasa a ser el objeto de la forma causativa, nech, ¿no? Es lo mismo que con matar. Y lo que ya no se indica es esta cosa de acá, el mocal, que no tiene prefijo ya en la oración. Recuerden, esto es lo que hemos llamado objeto primario. Y entonces, si tú eres quien me obliga a hacerlo, será ti, tinech chihualtía, mocal. Tú me haces hacer tu casa, tú me obligas a hacer tu casa. Tú causas que yo construya tu casa. Eso es lo que se está diciendo con esta oración de acá. ¿Queda claro esto? ¿Sí se está viendo bien el proceso que está causando el causativo? ¿No hay dudas? ¿Alguien se está perdiendo un poquito? Bueno, igual ahorita habrá ejercicios y si tienen dudas seguro ahí saldrá, pero bueno. Entonces, ahora, ese es el término de significados y de comportamiento sintáctico del causativo. Entonces, el significado es introduce a un causante y este causante va a ser sujeto. Si es un verbo intransitivo, el verbo concausativo va a convertirse en un verbo transitivo. Si es un verbo transitivo, el verbo causativo se va a convertir en un verbo bitransitivo, ¿no? Hasta suena absurdo porque hay muchos sivos en lo que acabo de decir, es que nos gusta en lingüística ese morfema para hacer categorías. Ese es otro problema. Pero bueno, justamente lo que importa es que veamos ese comportamiento y entonces que veamos que este nuevo causador va a ser sujeto y los sujetos anteriores se van a convertir en objetos dentro del verbo, ¿no? Van a tomar la posición de objeto y los morfemas de objeto. Entonces, eso es en términos semánticos y en términos sintácticos. Ahora, ¿cuál es la morfología? Es decir, ¿qué elementos vamos a encontrar para esos causativos? Entonces, para los causativos intransitivos, la forma va a ser siempre tía. Y esto va a aparecer siempre después de la raíz. Si el verbo acaba en i, además vamos a tener que la vocal se va a alargar. Entonces, por ejemplo, yoli es el verbo vivir, yoli es el vive. Podemos tener la forma quillolitía. Él lo hace vivir. Si tenemos la forma cochi, él duerme, tendremos simplemente la forma tía, o nimitzcochiti, yo te hice dormir a ti. Y entonces justamente vean cómo se le pega el ti al verbo y como acaban en i, alargan las vocales. Tenemos, si se acuerdan, algunos verbos intransitivos que acaban en k, estos son muy poquitos, y otros que acaban en ki, esos son más. Entonces, los verbos que acaban en K y en Ki, que son intransitivos, van a perder la vocal final y a esa forma le van a pegar el tía. Y entonces, por ejemplo, lo que veíamos ahora, Miki, él muere, tenemos Mictía, que eso es matar, ¿no? Que es la forma causativa de morir. Choca, por ejemplo, es el llora. Tenemos la forma choctía para el causativo, que es hacer llorar a alguien. Lo mismo va a pasar con los verbos donde tenemos wa y wi, ¿no? Recuerden que esto es una sola consonante. Entonces, mau, maui, que eso es como estar sorprendido o estar asustado, va a tener la forma mautía, y esto es yo lo asusto. Bueno, alguien asusta a otra persona, ¿no? Causa sorpresa, causa miedo. Y los verbos que acaban en sa y en si van a convertir la sa o la si en una sha. Esto también es un proceso que hemos visto regularmente, ya no debería tampoco causarnos problemas. Y entonces, por ejemplo, Nessie, que se le aparece,
tiene la forma causativa neshtia, que eso es como mostrar. En realidad nesi, creo que ya lo he dicho varias veces, significa ser visible, y entonces neshtia es hacer visible algo, ¿no? Entonces yo hago que algo aparezca, yo muestro una cosa. Los verbos también va a pasar con los verbos que acaban en ti, van a convertir esa ta en una cha. También eso es un proceso que hemos visto ya regularmente en otros verbos. Y entonces, iloti, que es como convertirse en algo pequeñito, tendrá la forma ilochtia para el causativo, que es hacer que algo se vuelva pequeño. Y entonces vean cómo se van generando estos más bien estas dos formas, entre las formas que son intransitivas y las formas causativas, en donde ya tenemos un nuevo significado que toma el significado base del original, ¿no? Entonces, digamos, esto va a ser para los verbos intransitivos. Otra vez, recuerden, lo que es más importante que vean es que algunos verbos van a perder la vocal final, va a ser i o va a ser a. Estos verbos además van a ser los que acaban en ka o en ki, o en sa o en si, y además otros de estos van a bueno, o en wa o en wi, y otros van a cambiar la consonante final. Otra vez, esto es un proceso que constantemente hemos estado viendo, que la sa se vuelva sha y que la ta se vuelva cha. Eso va a pasar una y otra vez en la lengua y ya no debería asustarnos ese tipo de cambio. Los verbos transitivos, es decir, los verbos que tenían objeto directo originalmente, van a tener el morfema el tía para el causativo. Y entonces, por ejemplo, si tenemos verbos como, antes, y estos además van a convertirse en causativos sobre la base 3 del verbo. Recuerden, la base 3, la misma que veíamos para los aplicativos, va a ser la que va a estar poniéndose en general en este otro proceso, que es el de los causativos. Sobre todo, recuerden, lo que es más importante de la base 3 es que estos verbos en OA y en IA van a perder la vocal A. Esa vocal A es súper, digamos que no le gusta quedarse en ningún lado, y van a alargar la vocal restante, ¿no? Entonces vamos a tener O larga e I larga. Entonces, por ejemplo, el verbo kiktoa, él lo dice, la base 3 de kiktoa, aquí con su objeto, es kikto con O larga, y entonces vamos a tener el verbo kiktoltía, que esto es, él le hace decir algo. Este aquí ahora, recuerden, es quien dice originalmente, y habrá un nuevo sujeto que es el que hace que se digan las cosas. Los verbos que van a ser transitivos, que hagan la pasiva con wa o con no, van a ser el causativo simplemente con tía. Estos son verbos que acaban en ka y en ki, como maca o como qui, ¿no? Bueno, no, fueron como kaki, que es escuchar, ¿no? Y entonces tenemos mitskaki, es él te escucha, y si yo quiero decir que hago escuchar a alguien, pues tendré la forma mi mitskakitía, él te hace escuchar algo, ¿no? Y entonces vean cómo aquí, como acaba en ki, solo va a poner tía a el causativo. La verdad es que esto también es un poco irregular, y entonces vamos a encontrar dobletes entre el tía y tía, lo que es en los verbos transitivos. Lo que es importante decir es que podemos reconocerlos, ¿no? Lo importante, en realidad, el que es muy claro y evidente morfema, es este tía al final del verbo, que puede o no tener una L antes, ¿no? Y entonces, en realidad, como son muy irregulares, lo otro que hay que decir es que ambas formas suelen aparecer en los diccionarios. Es decir, si tenemos un, como caualtía o cauiltía, podemos también encontrar cautía en la forma de los diccionarios, ¿no? Por decir algo. Es decir, vamos a estar viendo siempre esta oposición. Y tiene que ver, una vez más, con que en este momento en que se estaba escribiendo y que llegó la gente que se alfabetizó o que alfabetizó en esta lengua, por lo cual tenemos documentos nosotros, pues justamente estaba como sucediendo esta regularización. Otra vez es el gatito de la morición, ¿no? Estamos regularizando un morfema para un significado y entonces estamos quitando las cosas que son medio raras en esos significados y aplicando una solo para todos. Entonces, justamente en esta época, así como con Lía, tía también estaba regularizándose como forma causativa general. Y entonces, esa es la razón por la que vamos a encontrar ambas formas. Lo importante, sobre todo, nosotros que más que hablar traducimos,
pues es poder reconocer que tenemos formas en el tía o en tía, y ambas, en verbos transitivos, significan formas causativas. Es decir, tenemos un verbo original que ahora tiene el significado de hacer que alguien haga lo que este verbo designa. Si es Miki, si es morir, por ejemplo, mictía, pues es hacer que alguien se muera. Si es, por ejemplo, quizá, y esto creo que no lo dije, quizá, y los verbos acabados en sa y en si también van a tener forma con tía, y van a hacer que la sa se vuelva sha. Entonces la forma kishtia, eso es sacar, ¿no? Quizá es salir, kishtia es sacar. Y entonces esto también nos va a oponer este tía a hacer salir, ¿no? Literalmente kishtia significa hacer que alguien salga. Entonces si yo digo nik kishtia, eso es yo lo saco. A diferencia de quizá, que es él sale, ¿no? Otra vez el ejemplo del perro está relacionado con estos dos verbos. Pero bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ok, bueno, y Sofía nos está precisando algún valor del sentido de quistía como desprender. No, y en el náhuatl clásico sí solo es sacar, ¿no? Entonces ese significado ha de ser un cambio semántico en estos 500 años, pero sí, quistía, la base del significado es sacar. Pero bueno, además de esa precisión, ¿hay alguna duda? Bueno, si no hubiera ninguna duda, pues, y como no nos va a dar tiempo de hacer los ejercicios y revisarlos, pues más bien vamos a quedar con tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Ahora dejen las proyecto también. Tenemos esta serie de oraciones entre aplicativo o causativo. Y entonces hay que glosar y traducir y observar qué tipo de morfología tenemos en estas oraciones. Puede ser causativa, puede ser aplicativa o puede ser ambas, ¿no? Lo cual nos demuestra en realidad que podemos tener exactamente el mismo procedimiento una vez que hemos creado un nuevo verbo, es decir, podemos ser un verbo aplicativo y luego hacerlo causativo, o que en realidad lo más común es lo contrario, podemos hacer un verbo causativo y luego hacerlo aplicativo. Y entonces vamos a ver que hay una serie de morfemas que se van a ir pegando a la parte derecha del verbo y que tienen que ver con estos procesos. Ojo, algo que es importante es que una vez que hicimos un verbo o causativo o aplicativo, podemos también generar una voz pasiva sobre ese verbo. Y entonces es probable que aquí tengamos un caso en el que hay una forma aplicativa y luego hay una forma pasiva. Obviamente, pues hay que ahí calcular exactamente cuál es el significado del verbo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero introducimos un nuevo elemento y luego vamos a eliminar un sujeto. Y entonces digamos que va a ir alterándose las relaciones sintácticas al interior de estas oraciones, ¿no? Entonces, son 10 oraciones de tarea, las voy a publicar también ahorita en el Classroom, y de todos modos ya están eh, en el grupo de Facebook, ¿no? Está este mismo archivo en el grupo de Facebook, y entonces las revisamos el martes junto con las exposiciones. Recuerden que el martes vamos a hacer esta revisión de los textos de Matthew Restal y de Navarrete para empezar a introducirnos a los textos historiográficos de esta variedad de náhuatl, y vamos a traducir, no sé si les dije ya o no, un fragmento del Memorial Breve de Chimalpain, ¿no? Ya hablaremos de Chimalpain el martes, vamos a hablar en general, una vez que hayan pasado las exposiciones, vamos a hablar también de algunas características de este grupo de textos, que también es muy amplio en náhuatl, que tiene que ver con documentos en donde se narran las historias de estas comunidades, y bueno, obviamente también dejaremos algunas lecturas para ir completando nuestro esquema general. Y ojo, fíjense que también está relacionado con lo de los Tetzahuitl, ¿no? Eso también lo vamos a tocar un poquito el martes. Entonces, no sé si hay alguna duda o si ya dejamos aquí la clase, nos vamos a descansar un ratito y nos vemos el martes entonces.
Hoy particularmente, además, están muy, muy silenciosos todos ustedes. Bueno, pues si no hay más dudas, pues preparen sus exposiciones, ¿no? Recuerden que el chiste no es una cosa como, a mi compañero le tocó eh, exponer el segundo párrafo y ya no vino el compañero, entonces no vamos a exponer eso, sino más bien es una cosa un poco más dinámica, ¿no? Pongámonos a platicar en realidad de estas preguntas que hacíamos, bueno, que están ahí en el chat, digo, perdón, en el grupo de Facebook, y más bien discutámosla a través de la exposición de lo que leyeron, ¿no? Entonces prepárenla, tomen datos, lo que necesiten para que, digamos, no sea nada más una exposición como suelen ser, sino más bien una discusión de las lecturas, ¿no? Y entonces, otra vez insisto, eso lo vamos a intentar guiar hacia la idea de historia en estas comunidades y de los textos historiográficos, ¿no? Y bueno, ya eso lo empezaremos a ver el martes y pues revisamos estas oraciones. Entonces, si no hay más dudas, pues nos vemos el martes, descansen, que tengan buen fin de semana y preparen su exposición. Gracias, descansen. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Cuídense.